Porque seguimos en las Antillas, pero nos vamos para Cuba, mejor conocido como el lugar al que me mandan en redes sociales cada vez que apoyo a Villalta. El pueblo cubano se tiró a las calles en unas protestas masivas en contra del régimen castrista impuesto desde 1959. Cuba está en crisis. Bueno, casi toda Latinoamérica, no importa cuándo lo leas. Pero el punto aquí es que Cuba se está enfrentando en estos momentos a una ola de COVID brutal, sumada a una escasez importante de vacunas e insumos médicos, sumados también a los problemas económicos y las penurias que han venido arrastrando desde hace décadas. Esto ha desencadenado en unas protestas masivas como no se habían visto en la isla desde 1994. En otras palabras, desde que este mae salió de Cuba no se ha visto un despiche de tal magnitud. Ante esto se desataron una ola de manifestaciones que empezaron en San Antonio de los Baños, pero se esparcieron rápidamente por todo el país. Y si usted es de esa gente que cree que en Costa Rica las manifestaciones son un poco de comunistas con ganas de quejarse, no tiene idea de cómo se ven unas manifestaciones cuando realmente son protagonizadas por un grupo de comunistas con muchas ganas de quejarse. Pero, igual que con Haití, vamos a dar un paso atrás para ver cómo es que Cuba llegó a la situación en la que está. Cuba ha sido gobernada por el régimen castrista desde 1959, cuando se concretó la revolución en contra de Fulgencio Batista. Desde 1959 hasta el 2008 fue gobernada por Fidel Castro, quien primero fue secretario, luego fue presidente del país y luego le robó $1 trillón al señor Burns. Señor Burns, podemos confiar en el presidente de Cuba, ¿no cree? Bueno, démelo ya. ¿Qué le doy? Durante la dictadura de Fidel, Cuba nacionalizó casi que la totalidad de la industria y del comercio del país y se volvieron famosamente los enemigos más enconados de los Estados Unidos a nivel de América. Volviendo esto a tanto a Fidel Castro, el líder, como todo el modelo cubano en un tema altamente polarizante. Tanto que yo ya puedo imaginar muchos de los comentarios de ustedes que ya les pican de decir: ve estos chancletudos que ni se bañan ni fuman mota y comen chiquitos. Pero ni tan chancletas. Porque estamos más que dispuestos a admitir, incluso denunciar, que durante toda la dictadura el gobierno cubano se ha hecho de la vista gorda ante un montón de faltas a los derechos humanos, así como de imponer un modelo económico que claramente se ha visto de una forma u otra traducido en carencias importantes para el pueblo cubano. Y esto ha vuelto a Cuba en el tema de conversación favorito de ese compa suya que estudió relaciones internacionales y le encanta hablar de eso cada vez que se toma una pacha de cacique, que para sentirse cool le gusta decirle le cacique. Ahora bien, tampoco sería prudente que ustedes se fueran de aquí pensando que nosotros decimos que todo es culpa de los comunistas come chiquitos. Digo, para eso tienen ya las conversaciones que tienen con su tío que vivió 3 años en la Yunay. Y es que vale la pena apuntar algunos de los logros de la sociedad cubana. Son el único país en toda Latinoamérica que tienen un 100% de alfabetización. Además, tienen una de las industrias a nivel latinoamericano de cine más robustas y productivas y, por supuesto, son el primer país que inventó el ron en Tetra Pak. Y si eso no es progreso, yo no sé qué es. Pero lo que es cierto es que el pueblo cubano es una cultura vibrante y exuberante, que pese a las múltiples carencias que han vivido, han sabido lograr dejar su marca en la historia. Y si es cierto, viven bajo una dictadura y eso es una mierda. Pero ¿sabe qué es peor para un pueblo que vivir bajo una dictadura? Vivir bajo una dictadura envueltos en un embargo comercial de más de 50 años. Con esto, lo que queremos explicar es que las carencias que ha habido el pueblo cubano no son solamente culpa de la dictadura, sino más bien de ese ajedrez geopolítico que se ha creado, del choque de fuerzas entre los intereses de los Estados Unidos y los fantasmas del comunismo, de los cuales la única víctima verdadera es el pueblo cubano. Pero siguiendo con la historia, a partir del año 2008 y por los quebrantos de salud de Fidel Castro, el país pasó a estar a manos de Raúl. ¿Lo invente? No, Raúl, el hermano de Fidel. Raúl Castro vio un periodo de semiapertura auspiciado por el gobierno de Obama, pero luego de eso entró Trump, es Trump. Cuba también cambió de mandatario en el 2018, en que entró Miguel Díaz-Canel, quien, ha viajado. Y honestamente eso es lo más que podemos decir de Canel. Eso y que se parece a lo que sería una versión de una realidad alternativa de Otto Guevara si hubiera salido súper comunista en vez de ser súper lo que puta sea que es Otto Guevara en estos días.
Díaz-Canel fue primero vicepresidente de Raúl Castro, luego fue presidente del país y luego fue secretario general del Partido Comunista. Y lo decimos en ese orden porque en Cuba el puesto más importante es el de secretario general. El de presidente queda relegado en segundo plano. Eso es como si en este país el presidente fuera una marioneta de los intereses de... Bueno, mejor que me callo. Básicamente sería como el sueño mojado de presidencia de Álvarez de Santi. A Díaz-Canel le ha tocado manejar todo el tema de la pandemia. Y parecía que Cuba iba ganando y le iba yendo súper bien. Pero en un abrir y cerrar de ojos pasaron de tener muy poquitos casos diarios e incluso estar creando varias vacunas a tener una contracción económica del más del 11% y tener más muertes en hospitales que la sexta temporada de Grey's Anatomy. Y ustedes se preguntarán, ¿no era que Cuba tenía un montón de doctores buenísimos? Sí, de hecho. Pero muchos de ellos ni siquiera están en Cuba. ¿Y dónde putas están? Se pregunta usted, a lo que yo le respondo, no sea tan malcriado que le va a limpiar la boca con jabón. Verán, al ser Cuba una pequeña isla comunista en medio del Caribe, envueltos por un embargo económico, sus capacidades de producción son pocas y aún más sus capacidades de exportación. Así que casi que la única cosa que pueden exportar es una de las cosas que mejor producen: médicos. Es un poco como si aquí en Costa Rica solo pudiéramos exportar gallo pinto y expertólogos en Facebook. Y este es uno de los negocios más importantes para el gobierno cubano. De hecho, es casi que su mayor fuente de divisas. Porque verán, los médicos cubanos casi que le deben su educación al gobierno comunista cubano. Por lo que hacen en el extranjero casi que 90% va a las arcas del gobierno cubano. Así que la mayoría de doctores, muchos están afuera y la mayoría de esos, si pueden, evitan volver, dejando en estos tiempos al pueblo cubano desamparado y básicamente diciendo: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos ante esta crisis médica sin precedentes a nivel internacional? A lo que hubieran podido responder: yo, alguna ONG pertinente. Pero bueno, el gobierno cubano al parecer se ha negado a recibir cualquier ayuda humanitaria internacional. Y usted también podrá preguntarse, ¿y las vacunas que supuestamente estaban creando los cubanos? A lo que yo le responderé: gracias por preguntar sin groserías. Las vacunas de hecho están, y según los últimos estudios son bastante efectivas. El problema es que tienen vacunas, pero por la falta de insumos médicos por culpa del embargo no tienen jeringas. Eso es como que Raúl tuviera mota pero no tuviera boletas, o como que Raúl tuviera boletas pero no tuviera mota, o como que Raúl tuviera boletas y mota pero no tuviera fuego. Así que sí, la falta de insumos médicos y de personal han creado una crisis sanitaria sin precedentes en Cuba, que sumada a ya los problemas que vienen arrastrando de falta de oportunidades económicas y todo este tipo de cosas, han hecho que todo el pueblo cubano se tire a las calles, dejando de lado el conocidísimo lema de patria o muerte que dijo Fidel para tomar un lema nuevo de patria y vida. Lo cual me parece súper sensato, porque cuando Fidel hace años dijo: o me dan patria o me matan, patria o muerte, el pueblo cubano dijo en las nuevas generaciones: loco, ¿y por qué no los dos? Y así, el pueblo cubano lo único que le quedó fue tirarse a las calles, porque en Cuba legalmente no puede haber oposición al poder político, porque los únicos que pueden aplicar a plazas políticas o públicas son los del PSC, Partido Comunista Cubano. Esto ha hecho el problema aún más grande, porque cualquiera que tenga una idea contraria al gobierno es tildado de contrarrevolucionario. Un poco como lo que va a pasar aquí en Costa Rica con el PAC, según Juan Diego Castro o Donald Esco o CR Hoy. Y para terminarla de hacer, el gobierno cubano bloqueó el acceso a muchas de las redes sociales y durante estos tiempos ha habido caídas intermitentes de la red de internet en el país. Un poco sospechoso, aunque yo supongo que es un poco lo que pasó en mi casa con el módem la primera vez que mi tata me encontró viendo porno. Pero fuera de broma, esto es muy serio. Sobre todo porque cada vez que Cuba corta a su pueblo del mundo entero con esto del internet, estamos más lejos de saber cuáles medidas de represión están tomando en contra de su gente. Hay testimonios que hablan de presos políticos, de asesinatos a la luz del día, de secuestros e incluso de que entran a casas particulares para llevarse a gente. El problema es que, tal como dijo Raúl al principio, no podemos saber exactamente, por falta de información, cuál es la magnitud del problema. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Básicamente,
Un gobierno dictatorial, luego de años, está viendo su popularidad, su capacidad económica y su esfera de influencia reducidas luego de estar luchando contra casi todo el mundo capitalista. Están intentando hacerse a lo que les queda de poder por medio de la represión de su pueblo y están intentando destruir la capacidad de comunicarse con el exterior de este pueblo para luego poder manipular la narrativa de la historia. Y de nuevo, muy probablemente serían otras las circunstancias si no estuviera el embargo económico. Sin el embargo, probablemente los cubanos tendrían muchas otras oportunidades. No habrían tenido que exportar a sus médicos y tendrían insumos médicos para por lo menos tener jeringas. Sea de quien sea la culpa, estas son las circunstancias que vive el pueblo cubano y son insostenibles no para el régimen, no para los gringos, para el pueblo cubano. El cineasta cubano Carlos Lechuga pudo resumir la situación encapsulando lo que está sintiendo el pueblo cubano perfectamente en una publicación. Pero no queremos simplemente ponerles el post en Facebook. Así que con ustedes, la voz de un invitado muy especial. Cuba vive una de las situaciones más tristes del mundo y lo seguirá viviendo. El pueblo, desarmado, pacífico, salió a exigir por sus derechos y el gobierno armado comenzó un linchamiento. Mataron, secuestraron, fueron casa por casa a recoger a la gente. Para colmo de males, el mismo gobierno que comenzó la masacre quita el internet para robarse la narrativa, la historia, el qué y el cómo pasó. Después de varios días de tibieza por parte de la prensa extranjera, el mundo se traga el discurso de los gobernantes de la isla y una vez más no le creen al pueblo. El pueblo cubano, una vez más, tiene que aguantar que cualquier izquierdoso de mierda que se ha pasado 3 días acá con un coco en la mano, vacilando a nuestras mulatas, piense que todo es una mentira, que el gobierno es la víctima, que el pueblo delira. La izquierda latinoamericana que enjuicia el colonialismo es muy colonialista con su percepción de la isla. Cuando un amigo de Cuba dice que hay que resistir, que tenemos que seguir siendo la luz de América Latina mientras se come un churrasco, está apretando el gatillo contra el pueblo cubano. Estamos solos. Apártense a un lado y déjennos contar nuestra historia. No hay otra forma más apropiada de terminar que diciendo: me duele Latinoamérica, me dueles. A racial slur on air. When he insists was an unintentional slip of the tongue. Happened last Friday. I want you to listen now, and I want you to be the judge for yourself. Watch this. The way I look out at Martin Luther King Jr. Park. So, set off a fire. Council of Justice to call for his trial. After